Y el dato es una característica de un documento entidad. ¿Ya? Listo. Eso hablamos en la primera clase de Access antes de suspenderlo. Hablamos todo esto de lo que es una base de datos, que es una tabla, que es un registro, que es un dato. Y vimos un ejemplo acá, que es un sistema de registro de pagos, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, a nosotros nos piden hacer una base de datos que registre pagos. Ahora, lo que tú tienes que pensar primero es cómo, quiénes intervienen en este sistema de registro de pagos. Por ejemplo, los clientes, que sería una entidad. En los pagos sería un documento. Hemos visto algunos tablas extras, como son los meses, los distritos y los administrativos. ¿Ya? Estas tres tablas van a conformar, es una tabla, es un ejemplo, ojo. Cuando hagamos ya base de datos complejas, ya vamos a hacer más tablas relacionadas. Cuando uno va a hacer en realidad los sistemas de base de datos ya están creados. Nosotros podemos agarrar uno de ellos y modificarlo a nuestra necesidad. Pero casi todos los sistemas de base de datos ya están creados. Ventas, eh, planillas, facturación, registro de matrículas, ¿no? Sistema de notas, todo eso ya está creado. Nosotros vamos a hacer un par de sistemas, ¿no? Un par de sistemas. Esto de acá es un ejemplo que hicimos sobre vamos a registrar pagos, a pagos a algunos eh, vamos a cambiar acá. Clientes no va a ser, sino empleados. 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 Vamos a cambiar ya. Registro de pagos de planilla se va a llamar la data. ¿Ya? Entonces, en un registro de pagos de planillas intervienen los empleados. El registro de pagos. Vamos a modificar acá. Registro de pagos. Los meses. El distrito para los datos del empleado. Los administrativos que generan un pago y vamos a colocar áreas que trabajan estos empleados y las categorías que representan estos empleados. ¿No? Bien, vamos a empezar con las tablas extras. Las tablas extras son tablas que apoyan a un sistema de base de datos. En este caso tenemos la tabla extras, que son los meses, y las tablas extras, que son los distritos. ¿Ya? Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver meses con distritos? Bueno, son tablas extras que van a ayudar a no estar repitiendo los datos en cada momento que se necesite de hablar de meses o distritos. ¿No? Ahorita lo van a entender mejor. Entonces ahí tenemos, ¿no? Si a nosotros nos preguntan, ¿qué entidades o documentos intervienen en el registro de pago de tu planillas? Bueno, tengo mis empleados, representa una entidad. Tengo mi registro de pagos, que representa un documento. Tablas extras como meses y distritos. Tengo los administrativos, que es una entidad. Las áreas y las categorías. ¿Ya? Y si falta por ahí alguna tabla más, se puede agregar. Ahora, hemos estructurado la tabla distritos. Una tabla tiene dos propiedades importantes, que es el nombre del campo. Ya vamos a colocarle acá. Este es el nombre del campo. Campo se llama. Y tiene su tipo de dato. Esas son las características importantes, pero tiene más propiedades, ojo, de ahí ya las vamos a ir viendo. Entonces aquí yo puedo definir, bueno, en mi tabla de distritos voy a colocar dos campos, el código del distrito, que es autonumérico. Autonumérico es un tipo de dato en Access que lo genera solo, ¿verdad? Y el nombre del distrito, que es texto, significa que aquí voy a escribir los distritos. ¿Bien? Esta tablita voy a hacer primero, esta tabla de distritos.
¿Cómo se va a llamar mi base de datos? Registro de pagos. ¿Ya? Entonces yo voy a, acá está, registro de pagos. Yo voy a abrir Access, ya lo abrí, me voy a crear uno nuevo. Nueva acá, base de datos en blanco. Y voy a darle un nombre, que va a llamar registro de pagos. ¿Qué más? Le hemos puesto de planilla. De planilla. Bien, jóvenes, nosotros lo podemos hacer con dos. Por defecto, tu base de datos se va a guardar en documentos. Acá está la dirección, pero tú puedes direccionar con esta carpeta donde lo quieres guardar. Vamos a guardarlo acá en el escritorio. Aceptamos y creamos. Hay dos formas de crear una tabla. ¿Ya? Vamos a anotar acá. Bueno, te lo voy a explicar nada más. La tabla básicamente lo puedes crear de forma, como se dice, en vista hoja de datos. Y la otra forma de crear una tabla es en vista de diseño. Voy a crear en vista hoja de datos en la primera. ¿Ya? Entonces, cuando ya se genera la base de datos, que es el archivo de Access, automáticamente muestra este entorno, en la cual muestra una especie de tipo Excel, pero un poco diferente, donde acá encontramos la pestaña de la tabla. Por defecto muestra una tabla porque no existe base de datos sin tablas, por lo menos debe tener una. Por eso que muestra acá la estructura de una tabla. Y aquí, si lo diseñamos aquí, estamos diseñando en vista hoja de datos. ¿Ya? ¿Y cómo se diseña en vista hoja de datos? Facilito. Por ejemplo, nos dicen que el primer campo de la tabla distrito se va a llamar código. Y es autonumérico. Entonces aquí donde dice ID, que es el campo por defecto autonumérico, vamos a hacer doble clic y ahí vamos a escribir código. Código. Para agregar otro campo, que se va a llamar nom distrito del tipo texto, simplemente haces clic acá, dice agrega, haz clic para agregar, dice, ¿no? Entonces haces clic ahí y buscas, en este caso, texto corto. Al hacer clic ahí, ya tenemos, ¿no? Seleccionado para darle el nombre al campo. ¿Cómo se va a llamar ese campo? Nom distrito. Nom distrito. Siempre los campos deben ser con nombres abreviados. Con nombres abreviados así. Listo, jóvenes. Esta tabla solamente tiene dos campos. Dos campos. Ahora, si es necesario, podemos hacer unas propiedades, ¿no? Aquí en vista hoja de datos también se puede cambiar el nombre del distrito. El nombre distrito va a ser el nombre del distrito, ¿no? El nombre distrito va a ser el nombre del distrito. Entonces, miren, acá en esta tablita que solo tiene dos campos, vamos a ver qué propiedades podemos modificar, ¿no? Este campo llamado código es del tipo autonumeración. Acá en herramientas de tabla dice campos y acá está el tipo de dato. Por defecto, siempre el primer tipo de dato es autonumeración. ¿Ah? Ahí está. Ya está. Y aquí en validación siempre dice único. Único que significa que no va a repetirse, es único. Es como tu DNI, es único. Nadie puede tener tu mismo número de DNI. Son datos únicos. A eso se llaman campos. Profesor, ¿Sí? pero a mí no me sale autonumeración. Sí sale, debe salirte. ¿Ya? Acá, en herramienta de tabla, el primero siempre por defecto es autonumeración porque se va a generar solo. ¿Ya? No sale acá en la lista porque ya está. Mira, yo lo puedo cambiar. Ahí está. Ya no sería autonumeración. ¿Ya? Miren, y ya no está acá, ya ves. ¿Sí? Si es que lo han cambiado, ya no va a salir. Eso ya tendríamos que cambiarlo en otro lado. ¿Ya? En donde podríamos cambiar ese tipo de dato de autonumeración.
tendríamos que irnos a vista de diseño. ¿Ya? Pero solo que quería enseñarles en vista de hoja de datos, pero voy a ir a vista de diseño para cambiarle nuevamente a autonumeración, porque no hay acá, mira. ¿Por qué? Porque ya lo cambié. Y aquí ya no voy a volverlo a cambiar. ¿Ya? Acá ya no lo voy a volver a cambiar. Entonces, si yo quiero cambiarlo a autonumeración, me voy acá. Ver vista de diseño. ¿Ya? Y al cambiarte a vista de diseño, te va a pedir que guardes la tabla. Lo vamos a guardar con el nombre de distritos. Distritos. Mayúscula vamos a trabajar, ¿ya? Ya está. Y voy a aceptar. Y me lleva a este entorno que ya vamos a trabajar después. Y aquí sí, yo puedo cambiar, miren, cambia el entorno, la estructura de la tabla cambia, cómo hacer la estructura. Acá dice tipo de datos, pues aquí yo lo puedo cambiar. Autonumeración, ahí está. Ya está. Y ahora sí voy a regresar a ver vista hoja de datos. Sí le dices si es que te pide guardar, ¿ya? Y ahí ya tengo vista hoja de datos. Perdón, autonumeración. Y acá ya dice en herramientas de tabla, acá campos, autonumeración. ¿Ya? Ahí está. Por defecto siempre el primer campo va a tener una llave que ahorita les voy a explicar también. Esta es nuestra primera tablita, pues ya tranquilos nada más. Entonces aquí ya hemos puesto. Y aquí hay propiedades, dice propiedades. Como por ejemplo, se le puede dar un título. El nombre del campo, como se le dice, es el nombre del campo, es el que se va a utilizar dentro de las estructuras o propiedades o programación, también se puede, ¿no? Con este nombre. Ahora, se le puede dar un título. ¿Qué cosa es un título? Es como una etiqueta para que las otras personas que no conocen de Access puedan entender mejor este nombre del campo. Por ejemplo, yo le he puesto código, pero voy a darle un título. Acá dice nombre y título. Entonces voy a colocarle aquí en donde dice título. Voy a colocar código del distrito, así por ejemplo, ¿no? Este texto que es código del distrito no es el nombre del campo, es simplemente un título. Aceptamos y miren cómo ya cambió. ¿Ven? Pero es un título, no es el nombre del campo. Ojo, ¿eh? El nombre del campo sigue siendo código. Sigue siendo código. ¿Cómo me doy cuenta también? ¿No? Por ejemplo, yo me doy cuenta acá. Si regreso a vista de diseños, acá dice código, mira. No dice código del distrito, simplemente dice código porque en realidad estos son los nombres del campo. Voy a regresar a vista hoja de datos y voy a continuar. Acá, por ejemplo, en nom distrito, dice nom distrito, ¿no? Voy a darle un título también. Campos, nombre y título. Y acá voy a escribir nombre del distrito. Nombre del distrito. Ese es un título. No es necesario a veces hacerlo, pero ahí existe esa propiedad. Nombre del distrito voy a aceptar. Y listo, miren. ¿Ven? Y también aparte de eso, este campo que es del tipo texto corto, tiene ciertas propiedades que puedes manejar, como por ejemplo, el tamaño del campo. El tamaño del campo, ¿no? Tú más o menos calculas. ¿Qué cosa es el tamaño del campo? El tamaño del campo son la cantidad de caracteres que vas a ingresar en este campo. Entonces tú dices, bueno, el distrito más o menos cuántos caracteres puede tener como máximo. Vamos a ponerle 120, por ejemplo, ¿no? Presionamos Enter y ahí le hemos cambiado el tamaño del campo. Acá hay unas propiedades llamadas validación. Validación. Pero en este caso no vamos a usar porque es una tabla bastante sencilla, sin tanta información. ¿Ya? Esto de ahí vamos viendo poco a poco. Vamos a hacer clic acá y vamos a empezar a registrar los distritos. A ver.
Colocamos, por ejemplo, Lima, ¿ya? Automáticamente sale el número 1 en código del distrito. ¿Por qué? Porque es autonumérico. El autonumérico es automático, ¿ya? Y si yo coloco comas, ya va a salir el número 2. ¿Ves? Ahí está. Si coloco olivos, va a salir el número 3, así. ¿Va? Vamos a colocar unos 10 distritos, a ver. Independencia. Dependencia. Jesús María. A ver, Ancón, Caraballo. Caraballo, vamos a poner Lince. San Borja. Rimap. Callao. Ya está. Podemos registrar todos los distritos disponibles, ¿ya? Y lo guardamos acá. Y listo. Ya tengo registrado distritos de Lima. Voy a cerrar. Aquí se hace clic derecho y coloca cerrar. Y listo, jóvenes. Aquí al lado izquierdo es el panel de los objetos de la base de datos. En este caso solo tenemos una tabla, ¿verdad? Solo tenemos una tabla. Nos vamos a en nuestro documento donde estamos analizando todas nuestras tablas. Miren, estas son todas las tablas que hay que crear. Ya creé la tabla distritos. Ahora voy a crear la tabla meses, por ejemplo. Meses, ¿ya? En la tabla meses, voy a esto a bajar un ratito. Vamos a poner esto de acá y lo voy a modificar, ¿eh? La tabla meses también es una tabla extra que la voy a utilizar para no estar escribiendo los meses. Entonces coloco acá meses. En campo se va a llamar código también, autonumérico, y acá vamos a colocar no un mes, así. Y del tipo texto también. Es una tabla también bastante sencilla. Entonces lo voy a hacer en vista hoja de datos. ¿Ya? Para crear una nueva tabla en vista hoja de datos te vas a crear, y acá dice tabla. Esto es para crear en vista hoja de datos, y este es para crear en vista de diseño, por eso dice diseño de tabla. ¿Ya? Dice, crea una nueva tabla vacía. Puede definir los campos directamente en una nueva tabla o abrir la tabla en vista de diseño, ¿no? Esta dice, crea una nueva tabla en blanco en la vista de diseño. Puede agregar campos de traducción, ¿no? Y son dos tipos, que es prácticamente lo mismo porque también podemos cambiarlo. Voy a hacerlo desde acá, crear tabla. Y ahí está. Ahora, aquí voy a colocar en campo, voy a colocar código también. Va a ser autonumérico por defecto. Les dije que el primer campo en Access siempre es autonumérico por defecto, ¿ya? No es necesario que lo apliques. Y en el otro, texto corto, vamos a colocar non distrito, non mes, ¿no? Non mes. Listo, non mes. Ahora, nuevamente repito, se le puede aplicar los títulos. Por ejemplo, acá dice código, pero no sabemos de qué, ¿no? Entonces, para que lo entiendan mejor los otros usuarios que no saben Access, yo le hago clic, le aplico una propiedad acá donde dice nombre y título, y acá en título vamos a colocar código del distrito. Y voy a aceptar. Ya está. Puedo aumentar el tamaño del campo, así. El tamaño en el sentido del ancho de la columna, ¿ya? Acá voy a darle un título también. Nombre y título. Nombre del mes, por ejemplo, ¿no? Un título, aceptamos y listo. Y también vamos a darle un tamaño acá, tamaño del campo, más o menos, creo que el mes tiene máximo 65 caracteres, hasta menos, ¿no? Pero podemos colocarle ese tipo de propiedad. Bien, jóvenes,
Esas son las únicas propiedades que se le puede aplicar por ahora a estos campos, ¿no? Luego ya conforme vamos haciendo las tablas vamos a conocer más propiedades. Voy a guardar la tabla acá, guardar, y vamos a darle el nombre de meses. Aceptamos, y ahora sí vamos a registrar los 12 meses, ¿no? Enero, así, enero, febrero, marzo, y los vamos a usar esto. Abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Listo. Ahí tengo mi tablita de meses. Lo guardo y lo voy a cerrar también. Y derecho cerrar. Y listo, ya tengo dos tablas. Viene la tercera tabla. Acá, cualquiera de estos podemos empezar. Por ejemplo, vamos a trabajar con empleados. ¿Ya? Vamos a trabajar. Le habíamos puesto al principio clientes, pero le cambié de nombre. Se va a llamar empleados. Empleados. La tabla empleados. Bien, jóvenes. Nosotros habíamos analizado esta tablita, ¿no? Nos preguntamos qué propiedades o características o datos del empleado necesitamos registrar, ¿no? Es como si tú te dieran, pues, te pidieran que registres alumnos. Entonces, tú tienes que preguntarte qué datos del alumno me interesan, ¿no? Registrar. Entonces, ahí empiezas a hacer tu lista de los datos que necesitas registrar. En este caso, el empleado tenemos su código, que va a ser autonumérico, su DNI del tipo texto. Si tú me preguntas, profesor, si el DNI es número, ¿por qué le pone textos? En lo que es bases de datos, a todos los datos que son numéricos, pero nunca lo vas a operar matemáticamente, se les coloca de tipo texto. Por ejemplo, el DNI nunca lo vamos a sumar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada, ¿no? Un dato. Entonces es preferible hacerlo texto porque es mejor, es más manejable. Tenemos nombres, apellidos, ¿no? Son de nuestros empleados, su fecha de nacimiento, el distrito, ¿ya? Que va a ser una relación, el tipo de dato va a ser una relación. ¿Qué significa relación? Que me voy a conectar o voy a usar la tabla distritos para que se muestren acá sus datos. A eso se le llama una relación. La tabla dirección, la tabla sexo, que puede ser texto o puede ser si no, depende de cómo quiere, ¿no? Si no, lo que pasa es que el sexo bien es masculino, bien es femenino, no hay más. Entonces es algo de verdadero o falso, si no, ¿no? Algo así. O 0, 1, es un dato así binario, se puede decir, ¿no? Entonces podemos utilizarlo como sí masculino, no femenino. Podríamos usarlo de esa manera. Lo vamos a usar para practicarlo, ¿no? El estado civil, en el caso del estado civil, por ejemplo, también puede ser una relación, pero en este caso se llama asistente de búsqueda. ¿Ya? Esto también en realidad es un asistente de búsqueda y relación se llama. Y voy a decirle con qué tabla lo vamos a relacionar, con la tabla distritos. Voy a colocar aquí tabla, distritos. En este caso del estado civil no es necesario una tabla porque son 4 datos. Soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces puedo hacerlo con un asistente, pero yo mismo voy a escribir esos datos acá. En una lista va a aparecer. El celular también son números, pero es del tipo texto. Y el email, que es también del tipo texto. ¿Qué más podemos guardar de nuestros empleados?
En este caso sí podríamos guardarlo el estado civil. Estado S, ¿no? S, ya del tipo... Acá sí vamos a colocarle el tipo también, soltero, casado, a ver, sexo, masculino, femenino. Estado civil ya está, pues, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ya tenemos estado civil. Celular, email. ¿Qué más podemos guardar? A ver, piensen. ¿Qué datos podríamos guardar de un empleado? La categoría. ¿Ya? ¿Qué categorías? Si categorizamos a nuestros trabajadores, podríamos darle una categoría. Asistente de búsqueda. Con la tabla categorías. La tabla distritos. Así se llama, distritos. Bien. ¿Qué más? A ver, área también, el área. 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 Como son empleados, entonces este también puede ser un asistente de búsqueda. Con otra tabla también, ¿ya? Con una tabla llamada áreas. Ahí está. El área donde trabaja, ¿no? Bien, miren. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que esta tabla empleados va a necesitar de la tabla distritos, va a necesitar de la tabla categorías y de la tabla áreas. Si no, no lo voy a poder crear. Entonces, lo primero que hay que hacer son las tablas que se va a relacionar esta tabla. La tabla distritos ya lo tenemos, ¿no? Pero la tabla categorías no, ni la tabla áreas tampoco. Entonces, antes de hacer la tabla empleados, debemos hacer esta tabla de áreas y categorías. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer acá abajo, debajo de meses. Voy a bajar acá. Y lo voy a hacer acá. ¿Ya? Voy a copiar esto para hacerlo rápido. Ahí. Tabla categorías. ¿Ya? El campo se va a llamar igual código, autonumérico, y acá non-cap. Vamos a abreviarlo, non-cap. Non-cap, así. Del tipo text. Es una tablita también con dos campos nada más, son tablas extras. Bien, vamos a crear esta tablita entonces. También lo vamos a hacer en vista hoja de datos, algo rápido. Entonces me voy acá, crear tabla, y acá doble clic en ID, y ahí voy a colocar código. Así hemos puesto, ¿no? Código, ya está. Y acá, non-cap, texto corto, non-cap. Así. Ahora, para los que no entienden en los campos en nombres abreviados, que se recomienda hacerlo así, y hay que darle un título, ¿no? Se hace clic acá, nombre y título. Acá donde dice título, vamos a colocarle código de la categoría. Y en non-cap también va el nombre y título, nombre de la categoría. Le aceptamos. Y listo. Listo. Vamos a darle algunas propiedades de repente. Acá en non-cap el tamaño del campo va a ser 1, porque se va a hacer A, B, C, nada más. Entonces coloco tamaño del campo 1, nada más. Esa es la única propiedad. Y acá vamos a colocar A, B, C, D y E. 5 categorías se manejan en esta empresa, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y lo guardo con el nombre de categoría. Categoría. Acepto y listo. Y lo cierro. Ahora voy a crear la tabla áreas. Crear tabla. Acá. Cop área. Bueno, no lo he puesto acá todavía. Vamos a hacerlo. Igualito va a ser, ¿no? Tabla áreas.
Es para registrar todas las tablas que estamos haciendo. Código igualito y acá non-área. Non-área. Del tipo texto. Es una tabla también pequeña de 2 campos. Entonces lo hago acá. Código. Y acá non-área. Del tipo texto. ¿Bien? Y listo, jóvenes. Acá en código, igualito. Un título. Código del área. Así, ¿no? Aceptamos, aumentamos tamaño. Y acá, en un título también, nombre del área. Nombre del área. Y listo. Y listo, acá vamos a colocar las diferentes áreas. A ver, vamos a colocar contabilidad. Vamos a colocar administración. Logística. Ventas. Producción. Y sistemas. Sistemas. Listo, solamente vamos a trabajar con 6 áreas. ¿Ya? Lo guardamos con el nombre de áreas. Acá no le hemos dado tamaño, ¿no? Voy a darle tamaño. Voy a hacer clic acá en el campo para que no almacene muchos datos, no sea muy lenta el proceso. Es recomendable bajarle la cantidad o el tamaño del campo. Máximo será 60. Dice el tamaño de uno de varios campos en sí, le dice. Ya está, 60 máximo. Está bien. Y lo guardamos ahora sí con el nombre de áreas. Y listo, jóvenes. Ya tengo, miren, todas estas pequeñas tablitas van a ser útiles cuando ya hagamos las tablas grandes. Como verán acá, esta tabla grande, que es la tabla empleados, necesita de 3 tablas que acabamos de crear, de la tabla distrito, de la tabla categorías y de la tabla área. ¿Ven? Pero esta tablita grande las vamos a crear en vista de diseño. En vista de diseño. ¿Ya? Entonces, al regreso, después de a la segunda reunión, ya voy a crear esta tablita de empleados en vista de diseños para conocer un poco más de algunas propiedades útiles de una tabla. Bien, vamos a regresar, jóvenes. Regresamos en breve. Por favor, participen en la segunda reunión. Participen en la segunda reunión. ¿Cómo qué punto? En la categoría. Sí, en la categoría podría, Ahí es que no, está. no logré escribir lo que va en la tabla de categorías. A, Acá B, está. C. A, B, C y D hemos puesto. Ay, ok. En categoría. Acá está. A, B, C, D y E. Vayan haciendo esas tablitas. ¿Ah? Ahorita les mando este archivo de texto, se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y ahí están los campos. Y vayan haciendo estas tablitas de acá. Hemos hecho 4 ya. Áreas, categorías, distritos y meses. Todos los meses, 12 meses. En el caso de distritos, 10 distritos, 12 distritos puedes hacer. Categorías son A, B, C, D, I, E y en áreas son estas áreas: contabilidad, administración, logística, ventas, producción y sistemas. Son 6 áreas. Bien, jóvenes. Entonces regresamos, ¿no? Regresamos, vayan avanzando con estas tablitas y regresamos para construir esta tablita de empleados y aprender cómo relacionar con otras tablas porque necesito de los datos de estas tablas, ¿no? Acá yo voy a necesitar datos de la tabla distrito. Voy a necesitar datos de la tabla categorías y datos de la tabla áreas. ¿No? Entonces regresamos.